Bienvenidos a Metabolismo TV en Natura Slim. Hoy vamos a hablar del programa Anti-Cándida. Estoy en Natura Slim. Muchas personas nos han pedido en Metabolismo TV, nos escriben, porque usted nos puede escribir en Metabolismo TV, nos escriben en Metabolismo TV y nos piden que le expliquemos qué usted hace con el tratamiento de Cándida, cómo es que lo aplican en Natura Slim, y tienen 20 dudas de cómo es que opera un Natura Slim. Hay centros Natura Slim en distintos países, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica. Son países, ahora recientemente abrimos en Holanda. O sea, que realmente hay centros por distintos sitios, principalmente para ayudar a esas personas que con la ayuda sola del libro Poder de Metabolismo no lo han podido lograr. Hay muchas personas que solamente leyendo el libro Poder de Metabolismo o leyendo el libro Diabetes sin Problemas, si es que tienen diabetes, con los libros nada más lo pueden lograr. Tenemos cientos y cientos de personas que ya no usan medicamentos, personas que le bajó la presión, los triglicéridos, el colesterol, le quitaron la insulina y demás, con la sola ayuda del libro. Pero hay casos de personas que cuando empiezan a adelgazar, llega un punto que dejan de adelgazar, o sea que paran. Y es que chocaron con un obstáculo. En el libro El Poder de Metabolismo usted va a ver que explico varios obstáculos que paran el metabolismo. Eso no lo controla la persona. Por ejemplo, hay personas que tienen uno de los obstáculos principales, que es el que le quiero hablar, es el hongo cándida. El hongo cándida es un hongo que es un parásito oportunista que básicamente crece mucho en un cuerpo que está siendo alimentado alto en carbohidratos. Estamos hablando de personas que comen mucho pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, tortilla, la tortilla mexicana, todo eso es un tipo de alimento que es carbohidrato refinado. Cuando hay mucho carbohidrato refinado, va a haber mucha glucosa. Cuando hay mucha glucosa, pues va a haber mucho hongo. Ahora, cuando una persona se infecta el cuerpo muy fuerte del hongo cándida, pues la persona va a empezar a tener manifestaciones. Cuando una persona, digamos, llega buscando ayuda a un centro Natura Slim, pues generalmente son personas que han tratado de todo, bajaban de peso, rebotaban, bajaban de peso, rebotaban y no salían del problema. Y lo primero que se hace en un centro Natura Slim, aplicando la tecnología del metabolismo, que es lo mismo que explico en Metabolismo TV, es que a la persona se le pide que llene un cuestionario, es un cuestionario de síntomas. Estos son los síntomas del hongo cándida en el cuerpo. Le voy a leer algunos por encima, son 27 en total. Síntomas son síntomas de tener mucho hongo cándida. Es acné, por ejemplo, una persona a los 30 años de edad, a los 40 años de edad, no se supone que tenga acné. Si tiene acné es porque tiene mucho hongo cándida en el intestino. Acné, alergia en ambiente húmedo, alergia a algunos alimentos, alergia a ciertas prendas o joyería de metales, cansancio continuo, cistitis, diarrea constante, es uno de los síntomas de hongo cándida, porque el hongo tiene unas raíces y entonces irrita la pared del intestino, la persona empieza a tener mucha diarrea. Dolores de cabeza o migrañas, eso es bien típico de las infecciones de hongo cándida. Dolores menstruales fuertes, dolores musculares, dolor o ardor vaginal al tener sexo, estreñimiento, fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal, frío en las extremidades del cuerpo. Todo esto está viendo los síntomas de tener una infección de hongo cándida. Gases en exceso o inflamación de gases en el bajo abdomen, infecciones urinarias, irregularidad o trastornos en la menstruación. Por ejemplo, nosotros vemos muchas mujeres que llegan que la menstruación es bien irregular, que es bien dolorosa, que tiene menstruaciones dolorosas con coágulos y demás, y siempre que se limpia el hongo eso se desaparece. Seguimos con los síntomas del hongo cándida. Picores en la piel, especialmente de noche y después de bañarse, problemas con gases digestivos, reacciones de sarpullido o manchas en la piel al tomar el sol, resequedad en la piel, sensitividad a la luz solar, ojos que lagrimean, sabor a metal en la boca, eso es bien característico del hongo cándida, da como un sabor metálico en la boca, sensitividad a los olores de los cigarrillos, perfumes y o químicos. O sea, que una persona cuando está bien llena de hongo cándida, el cuerpo tiene tanto tóxico dentro que entonces no tolera los olores, los perfumes, el cigarrillo, todo eso le súper molesta porque está el cuerpo demasiado cargado. Y sinusitis, o sea, que básicamente estos 27 indicadores que están aquí, nosotros le pedimos a una persona cuando está buscando ayuda, después que ha tratado 200.000 dietas y demás, le decimos, vamos a ver cuántos indicadores de cándida tiene. Sabemos que cuando una persona tiene 3 o más de esos indicadores, pues la infección es demasiado fuerte. Hay personas que nos llegan a marcar 22, 24 indicadores, o sea que son personas que tienen muchos de los síntomas y sabemos entonces que la infección de hongo cándida es bien fuerte. Ok, a esas personas cuando están en el programa Natura Slim que se hacen miembros, pues entonces nosotros ya sabemos cuántos indicadores tiene, ahora vamos a ayudarle. Y la forma de ayudarle es que tenemos un programa,
se llama el programa Anticándida. Este programa Anticándida, esto es un manualcito que explica las instrucciones de cómo hacer el programa Anticándida. Básicamente este programa se compone realmente tiene 4 suplementos y una cajita que se le da para llevar los suplementos, llevarlo en su cartera y demás, ¿no? Usted ve un quinto ahí, pero es porque usamos otro suplemento para que el cuerpo no acumule demasiada grasa, demasiado ácido. No queremos que el cuerpo se ponga muy ácido. Cuando el hongo se pudre en el cuerpo, pues se pudre, y cuando se pudre se vuelve ácido. Entonces, para no causarle problema a la persona, le damos un suplemento que ayuda a sacar el ácido del cuerpo, que es el ácido del hongo podrido. Pero básicamente, aquí le vamos a explicar distintos suplementos y se le va a explicar cómo se usa la dosis de cada uno. Y este programa es un programa que lleva 4 suplementos. Lleva Fungiseptic, se lo enseño por aquí. Fíjense, esto es Fungiseptic. Fungiseptic es un suplemento especial que mata hongos. En los viejos tiempos y en el libro Poder de Metabolismo yo hablaba mucho del orégano. Ya yo no hablo del orégano. Nosotros sustituimos el orégano por un suplemento que se llama Calcium Undesiclinate. Calcium Undesiclinate es un suplemento natural que mata hongos, pero que no le causa a la persona dolores, síntomas, ganas de vomitar y demás, como le pasaba con el orégano. El orégano era efectivo, pero era muy fuerte para la persona. Entonces, conseguimos un sustituto que funciona igual de bien, porque este Fungiseptic, con ese ingrediente y otros más que tiene, como la berberina, tiene biotina, pero específicamente el Calcium Undesiclinate, que es un suplemento que básicamente lo que hace es que le para la reproducción sexual al hongo cándida. O sea, en vez de ser un suplemento fungicida que mata el hongo y se lo pudre dentro, es un suplemento que lo que hace es que se llama fungistático, que quiere decir que no deja que el hongo se reproduzca. De esa forma lo matamos, pero lo matamos más lentamente, sin causarle tanto dolor, tanta sinusitis, tanta migraña a la persona. Así que básicamente usamos esto y se le enseña a la persona, aquí le dicen las instrucciones, cuántas cápsulas tiene que usar por 28 días. Se usa por 28 días, ¿no? Y ese Fungiseptic es el que mata el hongo. Este es el que lo mata, el Fungiseptic. Ahora, ¿qué pasa? No vale la pena matar un hongo en el cuerpo si usted no reemplaza la flora intestinal. El hongo es parte de la flora intestinal. Si usted no reemplaza la flora intestinal buena, entonces el hongo va a regresar para atrás, porque la flora intestinal buena es la que protege su intestino. Y en el caso de la mujer también protege la vagina. Pues nosotros utilizamos un suplemento, Natural Slim utiliza un suplemento que se llama Good Flora. Esto es flora intestinal, pero es una flora intestinal de alta potencia. Esto tiene 5 billones de organismos vivos que básicamente lo que hace es que repoblan el intestino de forma que ese hongo cándida no pueda regresar. Este es el enemigo natural del hongo cándida, es la flora intestinal natural. Esa flora produce una sustancia que se llama acidofilín, que de hecho mata los hongos. Así que esto básicamente evita que el hongo regrese para atrás. Es como sacamos los malos, que son los hongos, y metemos los buenos, que es la flora intestinal, para que entonces protejan el área. Ok, ahora, ¿qué pasa? Cuando uno está matando hongos dentro del cuerpo, los hongos tienen raíces. Imagínense que es un organismo que tiene unas raíces, y las raíces pueden ser bastante largas. Esas raíces se le llaman las cilias. Son raíces, como las raíces de una planta, ¿no? Y esas raíces se clavan en el cuerpo, específicamente en el intestino, atacan mucho el hígado. Cuando uno lo está matando y está poniendo la flora buena, pues esas raíces se desprenden, porque uno lo está matando. Cuando se desprende por las raíces, empieza a sangrar. Y cuando empieza a sangrar, porque está clavado en la sangre, internamente en el cuerpo, la persona va a tener infecciones en el cuerpo. Porque las bacterias son organismos parasíticos también, y cuando hay sangre, ellas vienen a comer. Así que básicamente usted está matando el hongo, pero entonces van a haber infecciones. Y cuando las bacterias vienen a comerse la sangre que sale y a vivir de eso, entonces usamos un suplemento que se llama Garligin. Garligin es un tipo de ajo especial, es un ajo altísimo en el ingrediente principal que se llama alicina. Ese ingrediente, que es el que mata los hongos, este ajo es un ajo que se manda a hacer especial, que es bien potente en alicina. Pero además de esto viene mezclado con jengibre. Y es un extracto de jengibre que acelera la desintoxicación. Así que se usa ajo potenciado con alicina y jengibre. ¿Para qué? Para matar las infecciones que van quedando
después de matar los hongos. Ahora, por último, como la persona que está matando hongos va a tener mucha inflamación, como el hongo estaba clavado en el cuerpo, va quedando mucha inflamación y la persona siente dolores en el cuerpo, dolores tipo artrítico, y todo eso porque el hongo se está muriendo, porque estamos haciendo una desintoxicación. Pues entonces utilizamos un suplemento que se llama Metaboil. Metaboil es un aceite natural, que la función principal que tiene es que es antiinflamatorio. Esto es tan antiinflamatorio como si fuera cortisona. Lo único que la cortisona engorda y el Metaboil adelgaza. Pero esto quita la inflamación porque bloquea los marcadores de inflamación. ¿Qué pasa? Entonces, entre estos 4, cuando la persona está haciendo esos 4, el consultor certificado de metabolismo va acompañando a la persona semana tras semana para ver los resultados. Y aquí le da una tablita de cómo la persona va subiendo poco a poco sus dosis, la va subiendo bien poco a poco, bien poco a poco. Hay que subir las dosis, específicamente del Fungiseptic, que es el que mata el hongo, hay que subirlas muy gradualmente. Uno de los errores principales que comete una persona que no sabe hacer esto es que trata de matar todo el hongo de cantazo. No se puede, porque entonces crea una toxemia y sobrecarga el hígado para sacar todo ese hongo podrido para afuera. Así que lo que se hace es que se le da ese Fungiseptic y se va subiendo y empieza con una capsulita una vez al día, va subiendo, después a 2 al día, 3 al día, poco a poco, hasta que termina los 28 días. Ya para cuando la persona termina, lo primero que va a notar es que todos los síntomas que tenía del hongo cándida desaparecen. Así que hay personas que a veces nos marcan 22 síntomas y al final terminan con 1 o 2, ¿verdad? La mayoría desaparece completo. Cuando una persona limpia su hongo cándida, el hongo se desaparece, sube el metabolismo, adelgaza con facilidad y no rebota. Pues, y aquí ustedes entienden cómo es que se usa un tratamiento de limpieza de hongo ya profesional al que se le da seguimiento, se le da consultoría. Y esto se lo comparto pues porque la verdad siempre triunfa.